Ok, pues vamos a continuar con nuestra unidad. Es la unidad 3 precisamente. Y precisamente vamos a hablar de las sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, en esa determinación, acuérdense que las personas físicas, pues son todas aquellas que tienen capacidad de goce, capacidad de ejercicio, tienen 18 años y están considerados como personas físicas. ¿Y por qué son considerados como personas físicas? Porque tienen capacidad de entendimiento, tienen capacidad de querer y entender. Entonces, por lo tanto, tienen capacidad para obligarse, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de sociedad, hablamos de dos o más personas físicas que se reúnen precisamente para un fin lícito. Cuando no hay una situación de obtener un, ¿qué se podría decir? ¿O qué se puede decir? De obtener un lucro, estamos hablando de asociaciones civiles. Cuando pretendemos obtener un lucro, pues entonces ahí estamos hablando de sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, en esa determinación, ¿no? Toda sociedad es precisamente, implica la reunión de individuos cuyo fin es realizar un interés común. En materia mercantil no es la excepción, y en este caso se busca además obtener la satisfacción de un lucro, ¿sale? Entonces, cuando hablamos precisamente de sociedades mercantiles, es parte, ¿no?, de la estructura del derecho privado. Acuérdate que el derecho privado es la relación que existe entre el Estado, los particulares, ¿no? Los particulares y precisamente el Estado aquí no funge más que como interventor, pero los particulares se ponen de acuerdo de sus obligaciones. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un negocio jurídico, ¿sale? Entonces, está regulado por el Estado, es entre particulares y los particulares se ponen de acuerdo de sus obligaciones. Esto es a través de un contrato social, ¿no? Entonces, precisamente tiene que ir la voluntad expresa de las partes. ¿Cuál es la voluntad expresa de las partes? Las firmas, ¿no? Correspondientes. ¿Sale? Ok. Entonces, en esa determinación, el derecho antiguo privado no conoció a la sociedad mercantil con personalidad jurídica, y hablamos de personalidad jurídica cuando establecemos precisamente el hecho de que tiene un nombre, tiene una nacionalidad y tiene un domicilio, ¿sale? Entonces, todos tenemos personalidad jurídica, pero en este caso la ley a las sociedades se las da precisamente por estar regulada conforme a los estatutos establecidos en los lineamientos correspondientes. Y en esa determinación, al estar regulado, tiene que ver precisamente cuando este, nosotros acudimos, ¿no?, ante un notario público precisamente a registrar nuestra sociedad, ¿sale? Entonces, para hacer un poquito de historia, en cuanto a México se refiere, la legislación aplicable después de la conquista, 1521, acuérdate que fuimos conquistados precisamente por el Imperio de Castilla, años después se convirtió en España. Entonces, nosotros aplicamos a lo que estaba o lo que el conquistador nos trajo. Entonces están las leyes del toro, la nueva y la novísima recopilación, el ordenamiento de Alcalá, las 7 partidas, las leyes de las Indias, el fuero real y el fuero juzgo. No obstante, las ordenanzas de Bilbao solo regulaban las sociedades colectivas y a las comanditas. Hasta que en 1854, con el Código de Lares, se incluyó, perdón, a la sociedad anónima. ¿Sale? Posteriormente, el Código de Comercio de 1889, todavía vigente, en su artículo tercero, reconoce la calidad de comerciante a las sociedades mercantiles, añadiendo a las ya mencionadas la sociedad comandita por acciones. Por su parte, la Ley General de Sociedades Mercantiles en 1934
derogó las disposiciones sobre esta materia, prescribía el Código de Comercio, incluyendo a la sociedad de responsabilidad limitada y más recientemente a la sociedad por acciones simplificadas. Sale entonces en esa determinación, es curioso porque eh, desde, desde el 1854, perdón, 89, Porfirio Díaz, acuérdense que él quería hacer de México una Francia, entonces por eso estamos influenciados por el derecho mercantil francés, ¿no? Las disposiciones eran precisamente de Francia y fueron retomadas precisamente para aplicarlas a la sociedad mexicana. Entonces, sigue vigente todavía nuestro Código de Comercio, obviamente con todas las eh, situaciones de reforma que han venido surgiendo, ¿no? Como es precisamente la del comercio electrónico. Entonces, en esta unidad conocerá los requisitos legales que debe cumplir una sociedad mercantil para su creación y funcionamiento, como son la celebración de un contrato social y el registro de sus documentos de constitución para poder realizar actos de comercio. Se descubrirá que no toda sociedad en funciones es legal, algunas son irregulares y otras son ilícitas. ¿Sale? Entonces, comenzamos precisamente con el concepto. Una sociedad es el acto jurídico mediante el cual un determinado grupo de personas juntan sus fuerzas o sus capitales para llevar a cabo un determinado fin que en ellos mismos han establecido y que por ellos mismos como individuos no podrían realizar por separado. Se define a la sociedad mercantil según los maestros Luis Paredes Sánchez y Oliver Meade Herbert, quienes señalan que son aquellas personas morales constituidas de acuerdo con las leyes mercantiles mexicanas, adoptando formalmente dicho carácter. ¿Sale? Entonces, en esa determinación, personas morales, ¿no? ¿Quiénes van a ser las personas morales? Precisamente es las que están reguladas por la ley, ¿no? Cuando dos o más personas se juntan y forman una sociedad. En estricto sentido, solo las sociedades mercantiles, las enunciadas en el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles del 2018, son las siguientes, y son las que únicamente pueden funcionar dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, que es la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa, la sociedad por acciones simplificadas. Los elementos que conforman las sociedades mercantiles son eh, personalidad jurídica, lo otorga el Estado ante el Registro Público de Comercio, ¿no? El patrimonio son los bienes, derechos y obligaciones susceptibles de apropiación económica. Tienen capacidad de goce y de ejercicio. El objeto social es el fin de la sociedad mercantil. La duración puede ser por tiempo limitado o ilimitado. Generalmente se aplica el segundo supuesto. El domicilio se apagan dichas sociedades a lo señalado por el artículo 33 del Código Civil Federal. Nombre puede ser razón o denominación social y la nacionalidad es el vínculo jurídico entre la persona y el Estado. Y es así como vamos a su clasificación. Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras, sin embargo, según el aspecto en que nos enfoquemos, pueden ser clasificadas de diferentes formas. Acuérdense que la clasificación doctrinal, para su debido estudio, las sociedades mercantiles pueden clasificarse de la siguiente manera: por actividad económica, por su forma jurídica, por su ámbito de actuación, ¿sí? Entonces, vamos a ver precisamente por actividad económica. Según la actividad económica que se desarrolla, el sector primario, básicamente extractivas que crean la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza, como por ejemplo, están las empresas agrícolas, las ganaderas, las pesqueras, las mineras, entre otras. Del sector secundario se centra su actividad productiva en transformar físicamente
unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. Del sector terciario, destinado a servicios y comercios con actividades de diversa naturaleza, que se encuentran las empresas comerciales, de transporte, de turismo, asesoría, etcétera. Por su forma jurídica, atendiendo a la titularidad de la empresa y a la responsabilidad legal de sus propietarios, podemos hacer una clasificación en empresas individuales. Cuando pertenecen a una persona, esta empresa responde frente a terceros con todos sus bienes, por lo que son llamadas de responsabilidad limitada. Es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. Empresas colectivas o sociedades, generalmente constituidas por varias personas dentro de esta clasificación, están de conformidad con el artículo primero de la Ley de Sociedades Mercantiles, las siguientes. Sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificada. Y por su ámbito de actuación tenemos la clasificación según su ámbito de actuación y en función del ámbito geográfico en que las empresas realizan su actividad, se pueden distinguir empresas locales, regionales, nacionales, multinacionales y transnacionales. ¿Sale? ¿Cuál es la clasificación legal? A pesar que la Ley General de las Sociedades Mercantiles es omisa para definir esta organización, se dedican a clasificarlas en su artículo primero. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. Fracción primera, sociedad en nombre colectivo. Fracción segunda, sociedad en comandita simple. Fracción tercera, sociedad de responsabilidad limitada. Fracción cuarta, sociedad anónima. Fracción quinta, sociedad en comandita por acciones. Y sexta, sociedad cooperativa. Sociedad por acciones. Séptima, sociedad por acciones simplificadas. Cualquiera de las sociedades a que se refieren de las fracciones primero al quinto de este artículo se podrán constituirse como sociedades de capital variable, observándose entonces las disposiciones del capítulo octavo de esta ley. ¿Cómo constituimos o cuál va a ser la constitución, ¿no?, de las sociedades mercantiles? Entonces, la sociedad mercantil surge a consecuencia de la declaración de la voluntad para celebrar un pacto o contrato de sociedad, por lo cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, que en el caso de la materia mercantil será la especulación comercial. ¿Sale? Entonces, estamos hablando precisamente declaración de voluntades, como ya vimos, como explicamos hace ratito, la situación es precisamente que todos y cada uno de los socios, sí, que esté conformada la sociedad mercantil, estén de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? De acuerdo a lo que establezca un contrato social, ¿no? Entonces, el contrato social, este contrato es fácilmente modificable y admite la separación o adhesión, ¿sí?, de nuevas partes, socios, sin ser motivos para su terminación o disolución. ¿Sale? Entonces, estamos hablando de contrato. Permítame.
Qué show. Entonces, la voluntad de las personas que lo deberán ser llamados socios, quienes deberán tener plena capacidad. Bueno, este contrato fácilmente modificable y admite la separación o adhesión de nuevas partes. En este caso, cada una de las partes estaríamos hablando de socios, sin ser motivo para su terminación o disolución. Son elementos de este contrato. La voluntad de las personas que lo celebran, llamados socios, a quienes deben tener plena capacidad para obligarse. ¿Sale? El objeto consiste en la obligación de aportar dinero o bienes. Acuérdense que no solamente es la situación de aportación de capital, sino también podemos aportar bienes, que se va a traducir precisamente en una determinación de esta aportación se va a tomar como parte de la estructura de capital de la sociedad. La causa o motivo para asociarse, que es el fin que se persigue, y la forma establece que la voluntad deberá ser plasmada en escritura pública, artículo quinto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debe ser elaborado por notario público o corredor público y especialistas en materia de comercio. ¿Sale? Entonces, en esa determinación, ¿por qué por notario público? Acuérdense que todos los actos, más que nada de sociedades, deben ser públicos porque, primero así lo establece la ley, ¿no? En este caso, la Ley General de Sociedades Mercantiles debe ser verificada precisamente por un notario público y el notario público está certificado precisamente para ocupar todos y cada uno de los artículos que puedan ayudar a la sociedad. Esto le da certeza a la empresa y precisamente es un requisito indispensable para poder realizar una sociedad, ¿sale? Entonces, este contrato, se da de acuerdo con la ley, con la ley, el notario público lo verifica y el notario público va a darle toda la formalidad precisamente de los elementos que existen de ley, como escribieron en el Código de Comercio, perdón, en el Padrón de Comercio, como establecer el número de socios, las cláusulas que se van a ocupar precisamente para poder obligarse y que ninguno de los socios sea beneficiado o sea perjudicado en ninguna manera. Entonces, el notario público tiene que verificar específicamente qué es lo que se tiene que hacer precisamente con esta determinación. Entonces, por eso es importantísimo para que nuestra empresa sea 100% legal, establecer esa condición. ¿Sale? Entonces, el contenido de este contrato social se establece en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a manera de acta de nacimiento conocida como acta constitutiva, que a la letra indica. La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener, primero, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. Segundo, el objeto de la sociedad. Tercero, su razón social o denominación. Cuarta, su duración. Quinta, el importe del capital social. Sexta, la expresión de que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valoración. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije.
Séptimo, perdón, el domicilio de la sociedad. Octavo, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Noveno, el nombramiento de los administradores y a la designación de los que han de llevar la firma social. Décimo, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Décimo primero, el importe del fondo de reserva. Décimo segundo, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Y décimo tercero, las bases para practicar la liquidación de las sociedades y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando hayan sido designados anticipadamente. Todos los requisitos a que se refiere este artículo y demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma. Cabe aclarar que cada tipo de sociedad mercantil, la ley respectiva que lo regula establece los requisitos específicos de número de mínimo de socios, el monto de capital inicial y el tipo de responsabilidad, entre otros. Entonces, en esta determinación, acuérdense que es importantísimo el generar precisamente la estructura de los estatutos. ¿Qué van a hacer los estatutos? Entonces, los estatutos van a ser precisamente las normas que se van a aplicar dentro de la estructura de sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas normas? Van a ser desde la forma en que se establezcan precisamente cuánto van a aportar, cuánto van a recibir, en dado caso de pérdidas, cuánto hay que poner, hay situaciones de gastos y demás, cuánto se debe de contribuir, el porcentaje en este caso, cuando ya no se quiera ya continuar con la sociedad, qué es lo que va a hacer precisamente la sociedad con todos los bienes que adquirió como persona jurídica. ¿Sale? Entonces, como ven, o sea, los ejemplos de todos estos que acabo de mencionar son las reglas de operación precisamente de la sociedad. ¿Sale? Entonces, continuamos con la personalidad jurídica. La personalidad de las sociedades mercantiles es el atributo, cualidad o carácter esencial de las personas morales para poder ser sujetos de derechos y obligaciones. El artículo segundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles otorga personalidad jurídica a las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio y también a aquellas que, sin haber cumplido este requisito, se exterioricen como tales frente a terceros. La atribución de la personalidad jurídica a las sociedades mercantiles les confiere el carácter de sujetos de derechos, las dota de capacidad jurídica de goce y de ejercicio. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, al tener este tipo de personalidades, tienen obligación contractual, tienen la obligación de poder establecer precisamente su ámbito dentro del ámbito jurídico, por ejemplo, adquirir bienes en nombre de la sociedad, eh, no solamente bienes muebles, sino también bienes inmuebles. En fin, si hay alguna situación de unirse con otra empresa, lo podemos hacer porque tenemos esa capacidad. ¿Sale? Entonces, todos estos, los sujetos mercantiles, deben cumplir con su inscripción en el Registro Público de Comercio, siendo obligatorio para la persona moral y optativo para la persona física, para ser reconocida su personalidad jurídica y poder realizar los actos de comercio que les sean autorizados. No obstante, el incumplimiento del mandato legal puede darse de forma anticipada cuando su creación no consiste en escritura pública. De lo anterior, se derivan dos situaciones diferentes: la existencia de una sociedad de hecho y otra llamada irregular. ¿Sale? Las sociedades mercantiles de hecho son aquellas que existen por la simple manifestación de la voluntad de sus integrantes, aunque careciendo de uno de los requisitos legales para su constitución, que es la forma, pues han exteriorizado entre terceros sin tener un documento escrito
que avale su nacimiento, es decir, donde esté manifestada su creación material y jurídica. Sin embargo, la ley establece que no importa si consta o no en escritura pública o si no se encuentra inscrita o no en el registro público de comercio. Esta sociedad tiene personalidad jurídica. Así lo establece el artículo segundo, párrafo tercero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Existen por el simple hecho de estar en la realidad, pero sin cumplir con los requisitos de ley, pues no están ajustadas a derecho, son sociedades fantasma, ya que no existe el registro legal en ellas para su localización física o legal, como por ejemplo las empresas que venden productos en el mercado informal callejero. Ok, continuamos entonces con las sociedades irregulares. Son aquellas que, exteriorizándose como entidades societarias de carácter mercantil ante terceros, se encuentran sujetas a una situación jurídica especial por la falta de uno o más requisitos legales para su constitución. Son sociedades con personalidad jurídica imperfecta, pues carecen de una escritura pública, de una inscripción en el registro público de comercio. No obstante, realizan todo tipo de actos jurídicos mercantiles y se hacen responsables ante terceros. Por ejemplo, empresas cuyo negocio o comercio está en un lugar establecido y a la vista del público. Se determina que el motivo de su irregularidad es eximirse del pago de impuestos y no querer cumplir con trámites que les exija el gobierno de estar legalmente reconocida su constitución, por lo que sus representantes responden de manera personal, solidaria e ilimitada frente a terceros por los daños y perjuicios que les ocasione su irregularidad. ¿Sale? Entonces, las sociedades de objeto ilícito, ¿no? Lícito que está conforme a la ley, ilícito que no está conforme a la ley. Entonces, las sociedades de objeto lícito son aquellas que tienen un objeto, fin o actividad considerada por la ley como una conducta ilícita, es decir, contraria a derecho, por estar fuera de la ley y realizar actividades que puedan ser materias de la comisión de un delito, según la legislación mexicana. Deben ser declaradas nulas, disolverse y ponerse en liquidación inmediatamente. Por ejemplo, que se constituyan para lavado de dinero, tráfico de drogas o venta de artículos robados. ¿Sale? Entonces, acuérdense que el artículo quinto constitucional nos dice que nosotros nos podemos dedicar a lo que se nos antoje y recibir una remuneración. Entonces, lo mismo se aplica con esta situación, pero ¿qué dice la norma, no? De manera muy, muy tajante, ¿no? Siempre y cuando, o la condición, ¿no? Esta condición se llama condición sine qua non, ¿no? Siempre y cuando, sí, sean lícitas. ¿Y que va a ser lícito? Lo que esté a favor del derecho, ¿sí? Lo que no esté a favor del derecho, entonces van a ser ilícitas, ¿sale? Entonces, como dato curioso, Oaxaca es uno de los estados que tiene más actividad precisamente ilícita. De hecho, tenemos un parque industrial como el de Querétaro. Tenemos muchísimísima este, industrias, pero resulta que ninguna de esas industrias trabaja. De hecho, ni siquiera están física, o sea, en papel sí existen, ¿no? Pero no están conforme a la ley, ¿no? Son para lavar dinero, para todo menos para lo que fueron creados. ¿Sale? Ok.
Acuérdense que se va a terminar la sesión, ya faltan casi un minuto. Termina la sesión y en automático nos volvemos a conectar, por favor. ¿Vale? Entonces ya casi termina. Y de ahí vamos a continuar con los tipos de sociedades, ¿no? La sociedad mercantil es una persona jurídica distinta de la de sus socios, con atributos de personalidad específicos de la persona moral, es decir, un nombre a través de una razón o denominación social, un patrimonio conformado por las aportaciones de los socios y una nacionalidad mexicana o extranjera. ¿Vale?